Bien, esta es la parte 2 de la clase del día 15 de octubre del 2024 de su clase de física química. Sufrimos una caída del sistema del internet, por eso se cortó la primera grabación, pero felizmente se ha podido salvar esa grabación y eso se subirá al canal de YouTube, que es donde suelo colocar todas las clases. Bien, estábamos viendo lo del asunto del problema. Y, y en los problemas, un ejemplo sencillito es el que está en pantalla. Calcula la densidad relativa de un aceite que pesa 5.080 kilogramos. La pregunta es calcular su peso específico y su densidad relativa. Ese es el problema como tal. Noten que está aplicado el ρ, ¿no? Que es el ρ, habla habla de la densidad. Y la densidad es masa sobre volumen. En este caso hay un concepto totalmente diferente que alguien que conoce de física va a decir, bueno, el peso no es lo mismo que la masa, porque finalmente en física la densidad es igual a, perdón, el peso es igual a masa por gravedad. Entonces, si yo quiero en verdad calcular la masa, yo tendría que dividir el peso para la gravedad. En el caso de este problema, ellos han asumido que 5.080 es la masa del aceite. Por esa razón es que ustedes ven en el numerador 5.080 kilogramos y el volumen es de 6 metros cúbicos. Entonces, la división de 5.080 para 6 da 848 kilogramos sobre metro cúbico. Esa densidad que ustedes están apreciando, los 848, luego procedemos a insertarlo en la ecuación de densidad relativa. Y la densidad relativa, habíamos estado conversando hace unos minutos atrás, que es la densidad. ¿Dónde está? Es la densidad sobre la densidad del agua. Entonces, la densidad del aceite como tal salió como resultado que era 848 kilogramos sobre metro cúbico. Y la densidad del agua determinada en kilogramos sobre metro cúbico es de 1.000. Esa es la razón por la cual en la ecuación de abajo ustedes ven el 1.000. Aquí también hay algo interesante. La densidad relativa como tal es adimensional. ¿Qué significa, qué significa adimensional? Significa que no tiene unidades. ¿Por qué razón no tiene unidades la densidad relativa? Porque en el numerador yo tengo 848 kilogramos sobre metro cúbico y en el numerador tengo 1.000 kilogramos sobre metro cúbico. Entonces, esas unidades se simplifican y ahí queda un número adimensional, sin unidades. Entonces, si usted divide 848 para 1.000, va a quedar el resultado de 0.848. Déjeme ingresarle. Hay otros conceptos también acá que están relacionados
a la densidad. Y yo tengo Buenas noches, el caso, buenas noches, y sí, mil disculpas, se cayó la señal y por eso se cortó la grabación y el Zoom nos sacó. Entonces le decía que el peso específico era otro concepto relacionado con la densidad. ¿Cómo se define el peso específico? El peso específico es una relación existente entre el peso y el volumen que ocupa una sustancia en el espacio. Y normalmente el peso específico se expresa en newton sobre metro cúbico. Un segundo hay que, un segundo, déjeme conectar la. Entonces, el peso específico se representa por el símbolo griego gamma, que es lo que ustedes están viendo en pantalla. Esa gamma es la ecuación que va a relacionar el peso ordinario con el volumen de la sustancia. Ahí tienen ustedes unos valores de algunos materiales con su peso específico. Pero hay una relación también y otra forma de sacar el peso específico. Y el peso específico también está dado con la densidad y es justamente el peso específico es masa por gravedad sobre volumen. Y si usted se da cuenta, densidad por definición es masa sobre volumen. Por lo tanto, el peso específico quedaría también expresado por ρ y por gravedad. Por ρ y por gravedad. Aquí hay un ejemplo de peso específico. Si logran ver la pantalla de los problemas, Sí, Sí, máster. sí, ya, es que a veces no, a lo que se cambia no se comparte. Ya, ahí tienen ustedes otro problema. La glicerina a 20 grados centígrados tiene una gravedad específica de 1,263. Le pide calcular la densidad y el peso específico. Entonces, la densidad
La densidad normalmente la podemos nosotros calcular por la gravedad específica y por mil. De esa manera podemos calcular la densidad. Y como el problema le está dando esa gravedad específica y mil sabemos que es el valor del líquido comparativo, que es el agua. La densidad es de 1263 kilogramos sobre metro cúbico. Nosotros que conocemos también, o que dijimos hace unos minutos, que el peso específico era ρ por la gravedad. Entonces, ese ρ, estos señores que han hecho el problema lo han expresado en dr, que es densidad, eh, la densidad relativa, ¿no? Y lo multiplican por la gravedad, que es 9,81. Esa es la relación o esa es otra ecuación con la cual nosotros podemos también calcular el peso específico, ρ por gravedad. Esto todavía no. Vamos a dejar de compartir un momento. Y vamos a ver otro ejemplo sencillo de esto. Hay otra cosa importante que debo de mencionarles. En todos los problemas siempre le van a decir, determine la densidad del fluido. Y ahí hay que un poquito expandir la mente, ¿no? Porque un fluido puede ser algo líquido como tal, que es lo que siempre imaginamos de primera mano, pero también es posible referirse a los fluidos como el flujo gaseoso. Entonces, que no tengan ninguna sorpresa o admiración que encuentren en los textos, calcule la densidad del fluido y le hablen de un gas. Eso también es válido o también es aceptado en la parte de la física. Un momentito que esto se queda.
Ahí tenemos otro ejemplo. Encuentre el volumen ocupado por 16 gramos de aceite, cuya densidad relativa es de 0,8. Entonces, mi fórmula principal o mi ecuación principal de la densidad relativa es la densidad del líquido dividido para la densidad del agua. Por lo tanto, si yo quiero calcular el volumen, la única forma de poder encontrar el volumen es a través del cálculo de la densidad de ese líquido, porque sabemos que la densidad es igual a masa sobre volumen. Y al momento en que nosotros despejamos volumen, nosotros tenemos masa dividido para densidad. Masa dividido para densidad. Entonces, en este ejemplo, como yo tengo la densidad relativa, yo busco y los que hicieron esta página, lo primero que hacen encontrar es el ρ del aceite. En este caso, el ρ del aceite es igual a la densidad relativa, que es 0,8 por la densidad del agua. Entonces, el agua, nosotros podemos tener el valor de 1000 kilogramos sobre metro cúbico o de 1 gramo sobre centímetro cúbico. Para la resolución de este ejemplo se ha usado 1 gramo sobre centímetro cúbico. Entonces, ahí yo tengo el ρ del aceite. El ρ del aceite es 0,8 gramos sobre centímetro cúbico. Entonces, de este ρ, yo despejo el volumen, que es lo que les estaba mencionando. Y al momento de despejar el volumen, entonces tengo la masa, que sí nos da el problema, que es 16 gramos, dividido para 0,8 gramos sobre centímetro cúbico. Entonces ahí nos queda que el volumen en centímetro cúbico es de 20. Nuevamente, nosotros tenemos siempre que, cuando tenemos frente a nosotros estos problemas, analizar de dónde yo voy a despejar la incógnita y qué datos nos proporciona el problema. Eso es importantísimo, es fundamental. Noten que el enunciado decía y nos daba la masa en gramos de aceite y nos daba la densidad relativa. Nuevamente, repito, la densidad relativa o delta era igual a densidad del líquido dividido para la densidad del agua. Entonces, si yo quiero encontrar la densidad del líquido, me va a quedar para despejar el ρ del líquido, que es igual a la densidad relativa, que está determinado por el problema, que es 0,8, multiplicado por la densidad del agua. En este caso, 1 gramo sobre centímetro cúbico. Con eso puedo sacar el ρ del aceite. Por otra parte, como ya tengo el ρ del aceite, ¿yo qué conozco en la ecuación? Que la ecuación del ρ, que es la densidad, es igual a masa sobre volumen. Entonces despejo volumen. Al momento de despejar, el volumen que está en el denominador de la ecuación pasa al otro lado de la ecuación a multiplicar. Y la densidad pasa al denominador, a dividir.
Por ese motivo es que ustedes tienen en pantalla 16 gramos dividido para 0,8 gramos sobre centímetro cúbico. Matemáticamente yo puedo simplificar gramos con gramos se van. ¿Y qué me queda? Me queda la unidad de centímetros cúbicos. Bien, yo no sé si tengan alguna pregunta con respecto a este ejemplo. Este ejemplo es bastante sencillo. Máster, y si lo explica en la pizarra, Sí, yo sé, hace falta la pizarra, así es. sí, porque la verdad, le soy honesta, de dónde me salió el uno, Ah, cómo ya, el ah, uno. Ya, ingresé tarde porque recién llega la energía en mi sector. Entonces, la verdad, no entiendo, le soy honesta que no, esta vez no ya, le entendí. le explico por qué sale el uno. Y voy a mostrar otra lámina que estaba en la primera parte. Densidad relativa es un concepto que hoy hemos estado revisando. Para empezar, y densidad relativa es una relación. Es una relación entre la densidad de cualquier líquido dividido para la densidad del agua, que es el líquido patrón. Es el líquido patrón. Entonces, ese líquido patrón como tal puede estar o ha sido evaluado para el sistema MKS como 1000 kilogramos sobre metro cúbico, el líquido patrón que es el agua. Y si yo quiero trabajar con unidades del sistema CGS, el líquido patrón ya no va a valer 1000 kilogramos, sino que va a valer 1 gramo sobre centímetro cúbico. Entonces, de ahí es que yo saco ese uno que ustedes vieron en el problema. Veamos la lámina donde se estaba explicando. Ya. Esta lámina compartí más temprano estas ecuaciones. Entonces, para los que recién se incorporaron, dentro de los tipos de densidad, tengo la densidad absoluta y tengo la densidad relativa. La densidad absoluta está dada por ese signo o esa letra griega que es el ρ y está determinado por la masa dividido para el volumen. Ahora, hay que entender y comprender que nosotros podemos hallar densidad tanto de los líquidos como de los gases. Eso que no nos tome por sorpresa. Pero
Hay otro tipo de densidad, que es la densidad relativa, que es la fórmula que ustedes ven ahí abajo. Y entonces, esa fórmula que ven ahí abajo relaciona las sustancias. Mire que le llama sustancias en general, porque inclusive ahí podemos involucrar inclusive a los gases. ¿Cuál es la diferencia con el tema de densidad relativa? Que yo puedo tener una sustancia líquida o una sustancia sólida en el numerador de esa ecuación de la densidad relativa. Por eso le dice sustancia X. Pero importante, fundamental, vital recordar que en el denominador, donde dice sustancia Y, siempre tiene que ir el agua, siempre. Entonces, ¿cuál es, si estamos hablando de un líquido? Un líquido cualquiera, que puede ser el mercurio, que puede ser algún tipo de aleación que esté en proceso previo de fundición, un líquido cualquiera. Cada líquido tiene un valor numérico de densidad, porque depende de la masa sobre el volumen. Pero siempre cuando hablemos o querramos calcular densidad relativa, vamos a tener que dividirlo para el valor del agua. ¿Cuáles son los valores del agua? 1000 kilogramos sobre metro cúbico, si es que trabajo en unidades MKS. Pero si trabajo en CGS, el valor de la densidad del agua es 1 centímetro, 1 gramo sobre centímetro cúbico. Entonces, este concepto lo vimos temprano. Ahora estamos mostrando un ejemplo de un problema. En este problema le piden, encuentre el volumen ocupado de 16 gramos de aceite y le da el valor de la densidad relativa. Pero de acuerdo a la fórmula que compartimos hace un instante, la densidad relativa es igual a la densidad del aceite sobre la densidad del agua. Y como me interesa sacar la densidad del aceite, eso va a ser igual a 0,8, que es la densidad relativa, por 1 gramo sobre centímetro cúbico. Y de ahí obtuvo el valor de 0,8 gramos sobre centímetro cúbico. Pero muy importante, el problema nos está pidiendo el volumen. ¿Qué es lo que yo conozco de la ecuación de la densidad? La densidad absoluta es igual a masa sobre volumen. Entonces, ¿qué hago? Voy a despejar de la primera ecuación. Voy a despejar volumen. El volumen en la primera ecuación está dividiendo. Entonces pasa al otro lado del igual a multiplicar. Y el ρ que está en esa ecuación allí del otro lado pasa a dividir la masa. Entonces, matemáticamente, ¿cómo termino calculando el volumen? Me toca dividir la masa para la densidad absoluta. Entonces, eso es lo que le dice el ejemplo de acá. En el ejemplo, en la parte inferior, le muestra el volumen es igual a la masa dividido para el ρ, que es la densidad. Yo en la primera parte del cálculo ya tengo el ρ, que es 0,8 gramos sobre centímetro cúbico. Entonces voy a dividir 16 para 0,08.
y eso me da 20 centímetros cúbicos. Por favor, doña Virginia, sí, sí me expliqué de dónde hemos sacado esos valores. Ahí voy raspando, máster. Ahí voy luchando. Pero sí. Ya, entonces, dos Lo que cosas pasa, importantes. disculpe que la interrumpa, máster. Lo que pasa es que usted, por ejemplo, sí extraño la pizarra. Ya, yo también, sino que el día de hoy, como ustedes conocen, no, todos los horarios se han cambiado. Y por ejemplo, yo no tengo luz en mi casa y he tenido que venir acá al complejo de la facultad para poder conectarme. La conexión del día de hoy ha demostrado ser, sí es más o menos estable. Nos ha botado en la primera parte de la clase al término de la hora, pero por lo menos nos ha permitido generar la grabación. Entonces, lo siguiente que estoy pensando es poder pedir prestado en un aula que tenga una pizarra y ahí poder explicarlo más cerca con la cámara del computador y ahí solucionar este asunto. Realmente yo también prefiero la pizarra. Esa es la sinceridad del caso. Pero vamos a tener que ir, ¿cómo le digo?, avanzando debido a la emergencia energética que tenemos en la nación. Pues no, no podemos hacer más cosas. El día jueves, para los que recién se conectaron, el día jueves vamos a tener conexión online. La siguiente semana, el señor Monfilio nos va a hacer el favor de pasar el resultado de la consulta, porque al inicio de esta clase se planteó que ustedes vengan acá al complejo de la facultad, y de esta manera tener la ejecución de la clase presencial acá en el complejo, pero siempre y cuando ustedes estén de acuerdo. Por ahora y durante esta semana, las autoridades determinaron que las clases eh, nocturnas son online. Clases en la universidad como tal solo hay hasta las 6 de la tarde, que es el momento en que ya la luz solar se extingue. Entonces, el otro jueves vamos a tener online. Pero hasta mientras, el señor Monfilio, él va a hacer el bien de preguntarle y consultarle a ustedes si pueden y desean venir acá al complejo. Tal como ustedes aprecian, yo estoy en el complejo, acá hay luz, acá hay luz y no hay problema, ¿no? Y sí nos pueden hacer el favor de abrirnos un aula, pero eso yo tengo que pedirlo con tiempo. Máster, lo que sí, perdón que la interrumpa. Sí. Bueno, un compañero y mi persona, nosotros vivimos en el sector de la Flor de Bastión. Por ejemplo, yo vivo más adentro que en el sector de los mangos, que es adentro, el fondo. Entonces yo a las 10 de la noche ya los buses ya no andan para acá en el sector, porque yo tengo con usted hasta las 10 de la noche. Entonces, ahorita por el tema de lo que nosotros estamos viviendo acá, hay máximo, el último bus entra a 8:40, 8:50. Ya no hay bus hasta entrar. Yo vivo más acá y el compañero vive un poco más adelante, entonces ya no hay bus para ese horario. ¿Cómo nosotros podemos hacer ese momento cuando nos toque presencial? Porque verdaderamente a nosotros, o yo hablo por mí, sí se me complica bastante. Bueno, el presencial habíamos acordado en la primera sesión de la clase que sería en punto a las 7 de la noche y terminaríamos a las 8, ¿no? Si es 8, así, sí 8, más. 8:15, eso habíamos acordado.
Yo creo que usted no se recuerda o no sé si estuvo, pero en todo caso, eso ya habíamos acordado, que empezamos Ah, ya, puntualito, 7 de la noche, cuando ya sea presencial, de ah, ya, 7 a 8, 8:15, ya de ahí ya pueden irse, ¿no? Justamente por el tema de la transportación. Pero ahora que se ha incrementado el racionamiento, es que viene la emergencia de que no hay luz en la universidad como tal. Entonces, por eso se acordó que las clases serían online durante esta semana. Bueno, en todo caso, que nos ayude el compañero representante para poder. Voy a hacer la toma de los que están acá. Lo escucho, don Carlos. Hola, Master, buenas noches. Quiero hacer una consulta. Nosotros tenemos clase como usted el día de mañana también, de 5 a 7. Queremos saber si va a haber Online. conexión. Todo es Sí, online. online. Todo es online. Ah, listo, Ujú. Master, gracias. Sí, todo es online. Ahora, didáctica de la química, recuerde que esa no tiene nada presencial. Mañana yo tengo, no sé si me pregunta por la botánica, pero didáctica de la química es presencial. O sea, así haya luz, es online, didáctica de la química. Sí, sí, le Botánica, preguntaba por la didáctica de la química. Mañana tenemos con usted de 5 a 7. todo eso es presencial. Online, Con o sin virtual. luz, esa materia es online. O sea, suponga que mañana no hay razonamiento, ya se arregla todo, fantástico, pero didáctica de la química es online. La única que es híbrida es físico-química. Bien, están conectadas 20 personas. Verónica Álvarez, Carlos Hurtado, Génesis Cedeño Yepe, Escalante Rocío, Ana Paula Espinosa, Angie Fernández, Yarenis Guamán, Fernando Hidalgo, Valeria Hidalgo, Chile Jordán, Lorena León, Jonathan Gibi Puma, Víctor Mendoza, Juana Pauta, Virginia Pilco, Christopher Proaño, Marisa Quimí, Yani Roblero, Lourdes Segarra, Villafuerte Melanie. Y estuvo temprano conectado también Monfilio, no recuerdo el apellido, pero el presidente de ustedes, ¿no? Igual tengo ahí la grabación de la... Serrano, Kevin Serrano, Monfil. Kevin Serrano también estuvo. Máster, Ah, es soy que piloco. es Monfilio Kevin Serrano, así es. Ajá. Máster, soy piloco. Usted me dijo pilco. Oh, disculpe. No se preocupe, Pero, máster. Tranquila, máster. pero aquí hay algo curioso. Ah, ya, está más arriba, está más arriba. Claro, está Verónica Álvarez, Carlos Hurtado, Yanni Cedeño, Escalante, Hidalgo, Jordán, León, Gibi Puma. Oiga, pero no aparece usted. Sí Ya, estoy. Piloco, acá está. Es que después ah, dice, Piloco Mendoza, Virginia. sí, es que después me vaya a poner el estado pilco y me va a decir usted nunca estuvo en mi Sí, casa. sí, tiene Y usted yo le digo, razón. no, máster, si yo estoy ahí, usted me va a decir, no, pues si yo tengo una tal pilco. No, 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 espérese, no, es que no es así, ya les voy a enseñar. Y más bien, muchas gracias porque se había movido el cursor de esto. Yo hago capturas de pantalla, aunque por el tema de la crisis y de la gravedad de lo que está pasando, más va a tener peso de acuerdo al instructivo que nos han dado las autoridades, es las tareas en la plataforma. Eso es lo que yo entiendo que va a quedar más, Como asistencia sería, ¿verdad? sí, así es, sí. Pero ya le voy a enseñar lo que yo hago.
Cada clase, cada clase que tengo, yo elaboro un registro, que es lo que ustedes están viendo en pantalla. Entonces yo tomo las pantallas, el print screen de los asistentes y de esa manera no hay ningún reclamo. Si usted faltó, faltó. Y ahí está, miren. Entonces se toma este registro en dos partes, hasta en tres la toma. Y en la parte inferior, obviamente, tiene la fecha y tiene la hora. Bien, vamos a dejar hasta aquí la clase. Muchísimas gracias por asistir. El otro jueves también tenemos online, ¿no? Y por favor, a Kevin, respóndale si estarían de acuerdo en venir acá al complejo. En caso de que siga la emergencia y el horario de racionamiento en la universidad hasta las 8 de la noche. Muchas gracias. Nos vemos.